Buenos días. El libro que nos tocó a nosotros es China en el siglo XXI, hacia una nueva bipolaridad, de María Cristina Rosas. Somos el equipo de López Solache Eduardo Alberto, Morales López Edwin Emanuel y Olvera Vega Senet Snaxi. Este es un trabajo de investigación que se propone debatir si el desenvolvimiento mostrado por la República Popular China, sobre todo a partir de los 70, está contribuyendo a generar las bases de poder para que eventualmente Beijing desafíe a Estados Unidos, al punto de contribuir a la configuración de un mundo bipolar, bipolarismo que a diferencia del de la Guerra Fría, en lugar de centrarse en el poder militar y una pugna ideológica, aunque tampoco dejándolos al margen, se enfoca más en el uso inteligente del poder duro y el poder blando, además de analizar cómo afecta este escenario al mundo y a México en particular. Este libro se desenvuelve en 6 capítulos que son los que podemos ver aquí. El primero es Breve Semblanza Histórica de China. Em, Aquí podemos ver las diferentes dinastías antiguas que hemos estado revisando en clase. Aquí tenemos los nombres de cada una y el periodo en el que se desarrollaron. Tenemos que parar en la dinastía Qing, porque aquí es cuando se empieza a reunificar el reino o ya hay un sentimiento de pertenencia a una cierta cultura, además de que se empieza a edificar la muralla china. También tenemos que parar en lo que fue la última dinastía o dinastía Qing de 1644 a 1911, porque en esta dinastía empiezan a llegar comerciantes, misioneros y cazafortunas en grandes cantidades y a generar problemas como lo fueron las guerras del opio o trataron de hacer anexiones. Aquí es cuando los Boxers inician una rebelión en el norte de China, donde las potencias europeas ya habían empezado a demandar concesiones territoriales, mineras y ferroviarias. Para 1900, los Boxers, junto con la Armada Imperial, atacan intereses de extranjeros en Beijing y secuestran y asesinan a un embajador alemán y las potencias le declaran la guerra a China y viceversa. Los Boxers sucumben finalmente ante la coalición de países, ante la alianza de las 8 naciones, que eran Japón, Estados Unidos, Austria-Hungría, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Rusia, además de tropas anti-Boxer. La República de China. Ante la resistencia de la dinastía Qing a reformarse, pese a su evidente debilidad, jóvenes oficiales, militares y estudiantes comienzan a pugnar por el derrocamiento de la citada dinastía y la instauración de una república. Esta sería también una época en donde se enfrentan el Kuomintang y el Partido Comunista chino, aunque se unirían para la Segunda Guerra Sino-Japonesa en el 37, pero volverían a entrar en conflicto después de esta. El 1 de octubre de 1949 se proclama la República Popular China y Chiang Kai-shek se repliega a Taiwán o República de China y fija en Taipei como la capital provisional de China. Entonces se encontraría dividida con cada gobierno afirmando que el otro es el ilegítimo y es algo que vemos de hecho hasta nuestros días. La República Popular China. Con el arribo de Mao Zedong, apoyado inicialmente por la Unión Soviética, se inicia un periodo que busca la unidad y recuperar la soberanía del país. En 1957, la política del gran salto hacia adelante estaba encaminada a industrializar el país, sobre todo apoyando el sector siderúrgico a una costa del fortalecimiento del sector primario. Así, Mao dispone que la mano de obra campesina se vaya toda al sector industrial, pero esto genera que se abandone el campo y pues se deteriora rápidamente. Con el fin de la ayuda soviética, malas condiciones climáticas y esta mala administración, pues se genera una hambruna en la que mueren alrededor de 20 millones de personas. También se da la Revolución Cultural en 1966, que se propone impulsar una lucha de clases erradicando el liberalismo burgués, y se imponen guardias rojas, que eran estudiantes alentados por la dirigencia china a impulsar debates, pero estos se tornaron violentos y no fueron detenidos. Mao muere en 1976 y en 1978 Deng Xiaoping em, trata de desarrollar en 4 esferas a China: la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología y la defensa nacional, pero no se plantea un proceso de modernización política ni de democratización, y esto pues queda plasmado en los sucesos de la Plaza de Tiananmen de 1989, con la represión que ordena el propio Deng. El ascenso de Jiang Zemin y la tercera generación.
Aquí Jiang Zemin llega al poder en 1993 y el país se incorpora a la Organización Mundial del Comercio. Beijing gana la sede para los Juegos Olímpicos de 2008. Además, se fortalecen las relaciones con Estados Unidos y se mejoran los vínculos con Rusia. Y también la transición del poder pues ya se hace con menos violencia. La cuarta generación y la construcción de la nueva bipolaridad. Fujinato representa aquí a una joven y nueva generación, que sería la cuarta, de líderes políticos de la República Popular China. En esta etapa se empiezan a forjar alianzas con un gran número de países con los que históricamente se habían tenido rivalidades, como Rusia, India, Japón y las naciones europeas, y se empieza a propagar una política de desarrollo pacífico. De esta manera, pues se le permite desarrollar vínculos menos conflictivos en el mundo exterior a China. La República Popular China, el camino a una gran potencia y a una nueva bipolaridad. Poder absoluto versus poder relativo. El poder absoluto no solo no pondera el poder de los demás, sino que inclusive lo minimiza y el país que lo privilegia suele actuar de manera disuasiva. Así, en el terreno de la seguridad, se asume que solo se puede llegar a ella alentando la inseguridad en los demás. Por otro lado, los estados motivados por el poder relativo es posible que sacrifiquen amplios beneficios a favor de su propio poder, aun cuando esos beneficios les den a las potencias rivales más capacidades, a cambio de pequeños beneficios que al final de cuentas los dotarán de ventajas por encima de sus rivales. El poder, como sabemos, se puede dividir en poder duro, que sería el económico y el militar, o el blando, que se puede caracterizar por la influencia de la política, la cultura, la diplomacia o hasta el voluntarismo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque muchos de los asuntos transnacionales como el cambio climático, la propagación de enfermedades infecciosas, el crimen internacional y el terrorismo no se pueden resolver solo empleando la fuerza militar, sino que son temas inherentemente multilaterales y requieren la cooperación para su solución. Hacia una nueva bipolaridad. Aquí les voy a leer una cita que para mí resume muy bien lo que trata de decir este subcapítulo. Estados Unidos es visto como el intruso artífice de problemas en la región de Asia, formulando demandas en torno a una gama de asuntos que van desde los derechos humanos y la propiedad intelectual hasta el medio ambiente. Mientras tanto, Beijing evita impulsar una ideología sobre sus vecinos. En lugar de eso, está promoviendo asociaciones pragmáticas de beneficio mutuo mientras reconstruye su prestigio tradicional como el imperio medio y capitaliza el deseo de los asiáticos por la autoconfianza y la libertad respecto al intervencionismo externo. En la medida en que Estados Unidos presta muy poca atención a la región y se desmoraliza crecientemente debido a sus aventuras en Irak, el momento es perfecto. Esta vez China cuenta con alas y tiene el viento a su favor. También debemos mencionar que las rivalidades históricas que ha tenido con Japón, India, Rusia y países europeos, estos principalmente por los derechos humanos, eh, pues a pesar de esto, China ha sabido entender la importancia de establecer alianzas con sus vecinos, con las otras naciones. El poder duro de la República Popular China. Demografía. Bueno, en la demografía hay varios desafíos entre lo que está el sistema de pensiones, por lo que hemos conocido como la política de un solo hijo que hubo en China. También hay gran migración interna de las zonas rurales a las prósperas zonas urbanas y una gran disparidad económica entre estas, además de una tendencia a usar cada vez menos mano de obra. En cuanto a la economía, pues China no tuvo como tal una revolución industrial, sino que a partir de las reformas de 1978 se da un cambio crucial porque provoca el incremento de la productividad y el desarrollo de la economía china como la conocemos hoy en día. También, pues, las fortalezas que posee la economía china podemos resumirlas, entre otras, en una relativa estabilidad, una importante tasa de ahorro interno, una historia importante de reformas pragmáticas, una diáspora china que apoya las transformaciones financieras y comerciales del país y una creciente capacidad administrativa. También entre sus debilidades, pues están los periodos de inestabilidad económica que aparecen porque las reformas presumiblemente no han sido llevadas hasta sus últimas consecuencias.
También está el creciente desempleo, la inseguridad en el ingreso, el deterioro ecológico y sobre todo en las zonas urbanas, los crecientes costos de la autosuficiencia alimentaria, la desigualdad y los niveles de pobreza y un ambiente internacional hostil en el que ya está trabajando China. En cuanto a la ciencia y tecnología, la podemos dividir en 4 etapas. Tenemos la primera etapa de adopción del modelo soviético del 49 al 65. En 1950, Beijing y Moscú suscriben el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, mediante el cual China adopta el modelo soviético de ciencia y tecnología. Y Mao parte aquí básicamente del hecho de que la ciencia y tecnología se usa como prioridad en la defensa nacional. Esto precisamente por las intervenciones extranjeras y agresiones que había sufrido China. La segunda etapa es de retroceso y generación perdida, del 66 al 76. En 1960, la Unión Soviética interrumpe la cooperación con China, retirando todos sus científicos y asesores. Y pues hay una imposibilidad de cooperar con Occidente, esto porque se considera a China como un país con un régimen económico y político no capitalista. Entonces, pues no tiene acceso a los avances científicos ni tecnológicos de naciones como las europeas occidentales ni Estados Unidos. La tercera etapa, política de puertas abiertas y creciente influencia de Occidente del 77 al 97, se caracteriza porque con el ascenso de Deng a partir del 79 hay un mayor contacto con Occidente con la idea de importar conocimientos científicos, know-how y tecnologías occidentales que permitirían a China actualizarse y tornarse más competitiva. La cuarta etapa es de crecimiento acelerado y globalización del 97 a la fecha. Y bueno, se han desarrollado diferentes legislaciones para este aspecto, principalmente pues tenemos la ley de marcas registradas, la de patentes, la de copyright, entre otras. De hecho, para 2002 China ya tenía más investigadores que Japón. Em, Además, el gasto en investigación y desarrollo ha crecido y las áreas en las que se centra más China son la industria aeroespacial, la agricultura, la medicina, la genética, la biodiversidad y el cambio climático. En cuanto al área militar, la RAND Corporation afirma que los chinos gastan mucho más de lo que reportan en sus cifras oficiales, pero menos de lo que afirma el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y el Instituto de Estocolmo de la Investigación para la Paz dice que China destina a la defensa menos de lo que calcula la RAND Corporation, pero es más de lo que reconocen las autoridades chinas. Aquí, pues básicamente ha habido un incremento en la inversión que se le da a esta área cada año. También tenemos que recordar que en 1964 China ya es reconocido como potencia nuclear por haber hecho su primera detonación con éxito. En 1980 los chinos logran desarrollar las capacidades necesarias para alcanzar territorio estadounidense, aunque Estados Unidos dice que no es así, que solo llega a la región. Y pues es un campo en el que se sigue trabajando, a pesar del embargo que le han impuesto y por el que se ha visto en la necesidad de trabajar más de cerca con Rusia. El programa espacial. El programa espacial chino nace en 1956 con la ayuda de la URSS y continúa incluso con el distanciamiento de la URSS. El gobierno chino se ha esforzado por crear puentes de cooperación en el terreno espacial con Rusia, con la Unión Europea y tiene planes que incluyen un programa lunar y un programa a Marte. El poder blando o la estrategia del encanto de la República Popular China. En cuanto a la cultura, un momento crucial es la muerte de Mao, porque a partir de entonces China estaría más influenciada por el mundo exterior y también con las reformas de Deng Xiaoping. Tenemos, por ejemplo, que las agencias de noticias chinas, por ejemplo, la Xinhua, se modernizan al punto de que hoy ya son vistas como una fuente confiable de información. También tenemos las Olimpiadas del 2008, que ya habíamos mencionado, y pues el idioma chino, que el propio gobierno chino, como parte de su política cultural y de soft power, pues promueve el aprendizaje del chino mandarín en todo el mundo, aunque también es muy importante que los chinos sean capaces de comunicarse con la comunidad internacional, sobre todo cuando hablamos de turismo. En cuanto a diplomacia, pues China ha tenido participación cada vez más activa en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y ha habido justo lo que estaba buscando China, un cambio de percepción.
La British Broadcasting Corporation hizo entrevistas a personas de 25 países en diversos continentes y encontró que casi todas consideran que China juega un papel más positivo en el mundo que Estados Unidos. Además, las nuevas generaciones de diplomáticos chinos pues cada vez se encuentran más calificadas, tanto en términos de la experiencia que adquieren como de los idiomas que dominan. Buenos días, compañeros y profesor. Yo les voy a hablar acerca de las relaciones que mantiene la República Popular China con distintos estados del sistema internacional que a lo largo de los años han sido perjudicados o beneficiados por este país. Esto es algo importante, ya que todos ellos han formado parte de lo que hoy conocemos como la República Popular China. Y también es importante notar que en cuanto a estas relaciones, se está gestando el nuevo sistema internacional. Primero vamos a empezar con las relaciones entre la República Popular China y Rusia. El sinólogo ruso Alexander Lukin explica que los primeros contactos oficiales entre la Rusia imperial y China comenzaron en el siglo XVII, pero fue hasta un siglo más tarde cuando los eslavos se forman una imagen de su vecino asiático. Quizá uno de los momentos más importantes en la historia de la relación bilateral fue el triunfo de los comunistas y la creación de la República Popular China, situación que hizo de la Unión Soviética el aliado más importante de Beijing. Las relaciones diplomáticas formales entre los dos países se establecen el 2 de octubre de 1949. La URSS proporcionó un importante apoyo económico, político y tecnológico a los chinos. La principal causa de la ruptura sino-soviética fue el revisionismo soviético, cuyo primer síntoma llegó con el discurso anti-Stalin de Khrushchev en 1956, mismo que fue pronunciado sin avisar previamente a Beijing, causando una situación muy embarazosa para el Partido Comunista de China pro-staliniano. Desde la óptica de Beijing, el liderazgo soviético parecía abandonar los principios básicos revolucionarios, retrocediendo a favor del capitalismo y el imperialismo. En 1968, la Unión Soviética invadió Checoslovaquia. El gobierno soviético promulgó la llamada Doctrina Brezhnev, misma que hizo temer en la República Popular China un ataque procedente de Moscú. Para responder a este desafío, Beijing dispuso el aumento de sus tropas en la frontera con Laos. La isla de Shenbao, en el río Ussuri, se convirtió en el centro de las tensiones sino-soviéticas y se produjeron numerosos choques entre las tropas. En septiembre de 1994, los dos países se comprometieron al no primer uso de armas nucleares. Desde la óptica de Beijing, la desaparición de la URSS redujo considerablemente las capacidades militares de Rusia, por lo que la República Popular China tuvo un entorno favorable en su frontera norte. Con el colapso de la URSS, se inician las negociaciones para resolver las disputas fronterizas entre Rusia y la República Popular China, y las islas de Shanbao y Damansky son reconocidas como propiedad de los chinos a principios de los 90. La resolución definitiva de la disputa fronteriza es una muestra de la intención de la República Popular China de prosperar en un entorno menos hostil respecto a sus vecinos. Otra línea favorable de la sólida alianza sino-rusa se gestó cuando el 16 de julio de 2001 ambos países signaron el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, el cual define las relaciones entre los dos países como de amistad y pacíficas, y plantea una extensa de cooperación en ámbitos que van desde lo económico hasta lo militar. Ahora vamos a hablar de las relaciones entre la República Popular China y Japón. Históricamente, la República Popular China influyó fuertemente en Japón en rubros que van desde la escritura, la cultura, la religión y la filosofía. En el siglo XIX, ambas naciones debieron hacer frente a los países occidentales, quienes deseaban ampliar su influencia en Asia. En el año 1937, Nanjing, en ese momento capital de China, fue invadida por el ejército japonés. La ciudad fue testigo a partir de ese momento y a lo largo de unas 6 semanas de la masacre de Nanjing, la cual es considerada como una de las acciones genocidas más memorables de la Segunda Guerra Mundial. Numerosos historiadores refieren a este episodio como la violación de Nanjing, dado que las atrocidades perpetradas por los japoneses incluyeron ejecuciones sumarias, asesinatos masivos y la violación de miles de mujeres. Con el establecimiento de la República Popular China en 1949, la alianza con la URSS colocó a Beijing en uno de los polos de la Guerra Fría, dado que Japón se convertiría en un aliado de Estados Unidos, al que Washington apoyaría en su reconstrucción. En las décadas de los 50, pese a la ausencia de las relaciones diplomáticas formales, la República Popular China y Japón se mostraron pragmáticos y desarrollaron vínculos sobre todo en el ámbito económico. En aras de normalizar las relaciones bilaterales, Mao disminuyó el tono de las críticas contra Japón por las acciones perpetradas por este en la Segunda Guerra Mundial. Con todo, en 1978, los dos países reconocen la importancia de la relación bilateral, signando el Tratado de Paz y Amistad que posibilitó el establecimiento de relaciones diplomáticas formales, allanando el camino para mayores oportunidades de negocios en beneficio mutuo. Ahora vamos a hablar de las relaciones entre la República Popular China y la Unión Europea. La República Popular China y la Unión Europea cuentan con más de 30 años de relaciones diplomáticas. Si bien fue en la década de los 90 cuando Bruselas estableció directrices más claras en torno a sus vínculos con la nación asiática, en la que se reconoce como una potencia en ascenso, cambio importante respecto al siglo XIX y la primera mitad del XX, cuando China recibió un trato desigual y fue agredida por diversas naciones europeas. Actualmente, los 27 miembros de la Unión Europea tienen relaciones diplomáticas con Beijing y la República Popular China mantiene embajadas en cada una de estas naciones.
Este apartado nos marca 4 países que fueron importantes para el desarrollo de China y que también fueron bien beneficiados o afectados. El primero de ellos es Alemania. En el siglo XVIII se producía un comercio entre chinos y los germanos a través de Siberia, aunque claro, pagando los aranceles de tránsito correspondientes a Rusia. Cabe destacar que respecto a China, Alemania durante el gobierno de Bismarck no era vista como un país imperialista, a diferencia de Francia y la Gran Bretaña. Esta situación potencia los vínculos bilaterales, dado que los chinos buscaron en los germanos el apoyo para su modernización industrial y militar. Con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, las relaciones sino-germanas se separaban, dado que Japón salió con la Gran Bretaña, y aunque Alemania buscó una alianza con China y Estados Unidos, esta no fructificó. Además, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Alemania eligió a Japón sobre China para hacer frente a la Unión Soviética, por considerar que los japoneses estaban en mejores condiciones militares y económicas para enfrentar a los soviéticos. China, en consecuencia, se unió a los aliados y le declaró la guerra a Alemania el 9 de diciembre de 1941. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en zonas de ocupación. La unificación de las Alemanias en 1990 ha marcado una nueva etapa en las relaciones de la República Popular China, posibilitando entre 1993 y 98 52 encuentros entre los principales líderes de los dos países, con una creciente presencia comercial y financiera de Alemania. El segundo país es Francia, que a diferencia de Alemania, poseedora de una notable fortaleza económica, Francia basa su diplomacia hacia China en el trabajo de los misioneros. Con el advenimiento de las guerras del opio, Francia contó con la posibilidad de acceder a China, y en la diplomacia gala los misioneros eran un elemento clave, gracias al Edicto Imperial de diciembre de 1844. Ocurre que los franceses se encontraban sumamente rezagados respecto a la Gran Bretaña en el país asiático en términos comerciales, y a través de la penetración religiosa aspiraban a integrar una especie de protectorados que le permitirían promover sus intereses en la zona. En el siglo XX, Francia, a pesar de que intentó salvaguardar sus intereses en China, tratando de delimitar su territorio en el país asiático, no tuvo éxito. Carecía de poder económico como el de Alemania para sustentar sus pretensiones, en tanto en China se le veía como un país imperialista. Con el nacimiento de la República Popular China se produjo el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Francia, confrontándose de manera directa con esta nación en el marco de la Primera Guerra de Vietnam. Un aspecto que caracteriza los vínculos entre China y Francia es que las relaciones son más importantes en lo político que en lo económico. Uno de los principales problemas que enfrentan en el momento actual es la creciente presencia china en el continente africano, donde París tradicionalmente ha asumido un papel de liderazgo, un poco a la usanza de la proyección de Estados Unidos en América Latina. El tercer país es la Gran Bretaña. Los encuentros más significativos entre la Gran Bretaña y China se produjeron en los siglos XVIII y XIX, cuando la dinastía Qing se encontraba en el poder. De particular importancia son las guerras del opio, expresión de los más graves desencuentros entre los dos países. En el fondo, la crisis provocada por las medidas desarrolladas por las autoridades chinas en 1836 contra el tráfico de opio fue solo el pretexto para el inicio de las hostilidades por parte de la Gran Bretaña. Los británicos se negaron a someter a la jurisdicción de las leyes chinas a sus nacionales, por considerarlo barbárico. Los chinos, por su parte, pedían que todos los extranjeros acusados de cometer crímenes en el país fueran entregados a las autoridades chinas. China no solo combatió el tráfico de opio, sino que persiguió a los extranjeros que lo perpetraban, amenazando con poner fin a todo el comercio de la Gran Bretaña con China y expulsar a todos los ingleses del territorio chino. Las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y China se establecen el 17 de junio de 1954. Sin embargo, los vínculos experimentan múltiples obstáculos para desarrollarse, toda vez que por ser un país con una economía de planificación central con orientación prosoviética, al menos por un tiempo, la República Popular China estaba expuesta a las sanciones y restricciones que los países occidentales aplicaban a este tipo de regímenes. No sería sino hasta el acercamiento entre la República Popular China y Estados Unidos a finales de los 60 que se sentarían las bases de una mejora en las relaciones entre Beijing y Londres. El tercer país es Portugal. La República Popular China y Portugal establecen relaciones diplomáticas el 8 de febrero de 1979. Desde entonces y a lo largo de los siguientes 20 años, el tema central de los vínculos bilaterales fue la situación de Macao, enclave portugués en China, en el que Portugal se establece de manera permanente desde 1557. Una vez resuelta la situación de Macao, las relaciones entre Beijing y Lisboa están mostrando su potencial. Otro punto interesante es que con la One Belt One Road Initiative, mejor conocida en español como la Nueva Ruta de la Seda, China busca tener una mayor presencia económica en Europa. Esta iniciativa consiste en el establecimiento de dos rutas combinadas, una de infraestructuras terrestres y otra de marítimas, que mejorarán las conexiones chinas tanto en el continente asiático como hacia el exterior, dando a China más influencia económica y política a nivel mundial. Ahora vamos a hablar de las relaciones entre la República Popular China y la India. En el siglo XVIII, uno de los choques más importantes entre los dos países se produjo con el surgimiento del estado dirigido por los gurkhas. Los gurkhas, que eran un pueblo guerrero, se expandieron desde el norte de India hasta ocupar lo que hoy corresponde a Nepal. El siguiente episodio de confrontación entre China e India que involucró al Tíbet se produjo con la Confederación Sikh,
de la región de Punjab, que se consolidó en los siglos XVIII y XIX como un poder militar regional muy importante. En 1841 los sikhs invadieron el Tíbet, pero dado que los chinos se enfrentaban en la Primera Guerra del Opio, no estaban interesados en pelear otra guerra. Ella y la República Popular China establecieron relaciones diplomáticas el 1 de abril de 1950. Al igual que en épocas precedentes, uno de los principales focos de tensión fue la decisión de China de asumir el control total sobre el Tíbet, poniendo fin por la vía de las armas al budismo tibetano. En el año 1962, las tensiones en la frontera entre China e India llegaron a un nivel tal que los chinos desplegaron 9 divisiones el 10 de octubre en la zona del Himalaya hacia el 21 de noviembre. Beijing logró los objetivos de conquista territorial que se propuso y declaró un cese al fuego. La tensión en las relaciones entre la India y China propició también el fortalecimiento de la alianza entre Nueva Delhi y Moscú, dado que ambos perciben a los chinos como rivales estratégicos. El fin de la Guerra Fría fue un factor de relajamiento entre China y la India, con todo y que en 1998 se generó un fuerte clima de tensión en el sur de Asia, con los ensayos nucleares espejo efectuados por Nueva Delhi y Pakistán. Ahora vamos a hablar de las relaciones entre la República Popular China y Estados Unidos. Entre los primeros contactos desarrollados por los chinos y los estadounidenses en el siglo XVIII figura lo que ha dado a llamarse el viejo comercio chino. Los estadounidenses se las arreglaron para enviar el barco mercante Empress of China al país asiático, teniendo a su favor el interés chino de comerciar con Occidente, sin dejar de lado la presencia de los británicos en Cantón y de los portugueses en Macao. Claro está que a diferencia de los británicos, los navegantes estadounidenses llegaron a título personal, sin el respaldo de su gobierno, lo cual les permitió abrirse camino en el mercado chino. La Primera Guerra del Opio modificó la dinámica comercial entre China y Estados Unidos, toda vez que los británicos obtuvieron una serie de privilegios a los que otras naciones no tenían acceso. Fue así que Estados Unidos se vio obligado a formalizar diplomática y comercialmente sus relaciones con China. El presidente John Tyler envió al comisionado Caleb Cushing, cuya misión residía en obtener para los estadounidenses los mismos privilegios que los chinos le otorgaban a la Gran Bretaña. Fue así que chinos y estadounidenses suscribieron el Tratado de Guangxia en 1844. Es importante hacer notar, sin embargo, que Estados Unidos aceptó declarar el comercio de opio ilegal, acordando entregar a las autoridades chinas a cualquier persona que participara en este ilícito. Tras la Segunda Guerra del Opio, Estados Unidos cerró filas con las potencias europeas a partir de los modelos establecidos en los tratados de Tianjin. Obtuvo concesiones en 23 zonas chinas, compartiendo con la Gran Bretaña los asentamientos en diversos territorios, siendo inclusive invitado a ocupar tierras en Shanghái. El Tratado de Burlingame modificó el Tratado de Tianjin, estableciendo relaciones de amistad entre China y Estados Unidos. Puntos de inflexión importantes fueron, por ejemplo, la crisis de Tiananmen. Lo que sucedía en la URSS preocupaba a la dirigencia china, especialmente porque muchos jóvenes observaban la glasnost soviética y no faltaba quien aludía a la necesidad de un Gorbachov chino. Lo cierto es que se percibía un creciente descontento social por diversos factores, incluyendo, por supuesto, la corrupción de las autoridades. Los sucesos de la plaza de Tiananmen en la primavera de 1989 dañaron la relación bilateral entre China y Estados Unidos, dado que Estados Unidos apresuró a sancionar a Beijing. Otro punto fue el colapso de la URSS. En la Guerra Fría, en el momento en el que nació la República Popular China, es evidente que Estados Unidos percibió a Beijing como un aliado de la URSS y por extensión como un país enemigo. De manera análoga, los chinos asumieron a los estadounidenses como rivales. Sin embargo, cuando la relación entre la República Popular China y la URSS terminó, el triángulo estratégico trabajó a favor de las relaciones entre Beijing y Washington. En el caso de China, podía aprovechar la rivalidad entre la URSS y Estados Unidos en su beneficio. Por cuanto hace a la Unión Americana, China podía neutralizar hasta cierto punto a la Unión Soviética. El otro punto es la cuestión de Taiwán. Debido a que los taiwaneses se han acostumbrado a una situación de independencia de facto respecto a China continental, es inevitable que surjan tensiones entre Beijing y Estados Unidos alrededor de esta situación. Ciertamente Washington se apega a la política de una sola China, como quedó de manifiesto en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales con Beijing, pero dado que en Taiwán las autoridades insisten en hablar de la política de las dos Chinas a la República Popular, no le queda más que reaccionar y a menudo con amenazas y pronunciamientos, muchos de los cuales parecerían sugerir el uso de la fuerza. Estados Unidos, por su parte, debido a los compromisos asumidos en el Acta de Relaciones de Taiwán, aprobada en 1979, debería responder ante los embates de Beijing en contra de la isla de Formosa. El acta especifica que cualquier acción emprendida para determinar el futuro de Taiwán por medio de actos no pacíficos constituye una amenaza para la paz y la seguridad del Pacífico Occidental, por lo que esto preocuparía a Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de la rivalidad económica entre China y Estados Unidos. Las reformas económicas efectuadas por China a partir de finales de los años 70 generaron oportunidades para las empresas proveedoras de servicios, agricultores e inversionistas estadounidenses, quienes vislumbran hoy como ahora un mercado consumidor en expansión en el país asiático. Tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata estadounidense han estado de acuerdo en desarrollar una política de vinculación constructiva con la República Popular China, por considerar que beneficia ampliamente a los Estados Unidos.
en lo que refiere a la rivalidad política, en el terreno político, en las relaciones entre la República Popular China y Estados Unidos, es donde más diferencias se observan respecto al bipolarismo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando ambos venían de ideologías. En el mundo del siglo XXI, la República Popular China afirma que no desea exportar una ideología, y de hecho su conducta es muy pragmática, empleando la diplomacia económica para la consecuencia y la consecución de objetivos diversos. Si bien en los 90, tras el fin de la Guerra Fría, todo apuntaba a que China se convertiría a los ojos de Washington en una gran amenaza a la seguridad internacional, en el nuevo siglo ante el desafío terrorista, Estados Unidos sabe que requiere el apoyo y la cooperación de Beijing. En lo que refiere a la rivalidad militar, uno de los ámbitos en torno a los que Estados Unidos manifiesta más preocupación es este. Beijing tiene como prioridad la modernización de sus fuerzas armadas, aunque se trata de un objetivo paulatino de largo plazo. En este sentido, la República Popular China tiene en la mano dos experiencias que no quiere repetir. Por un lado figura la de la URSS, que en aras de mantener un complejo militar burocrático industrial de gran envergadura, comprometió la viabilidad económica del país. En el otro extremo se encuentra Japón, que pese a su fortaleza económica no cuenta con un desarrollo militar equivalente. Actualmente, el presidente de China, Xi Jinping, declara en un debate virtual que no tiene intención de librar ni una guerra fría ni una caliente con ningún país. En cuanto a Estados Unidos, tendrá que desarrollar una estrategia apropiada para hacer frente al desafío chino, y pareciera que ni la vinculación ni la contención son las acciones más adecuadas, porque la primera, como refiere James Mann, es solícita e incluso hipócrita al subordinarlo a todo beneficio económico. En tanto, la segunda podría crear una confrontación donde esta aún no existe, sino más bien una combinación de ambas que pudiera operar como una tercera vía. Ciertamente hay muchas cosas que Washington debe hacer, como por ejemplo reformular el ejercicio de su poder en el mundo, dado que el estilo del gran garrote militarizado le resta adeptos y lleva a que la comunidad internacional busque opciones estratégicas, vislumbrando cada vez más a la República Popular China como una alternativa viable para el liderazgo. Bueno, continúan presentando el capítulo 5. A partir de lo expuesto en los capítulos precedentes, se ha podido constatar que China ha transitado por diversas etapas que van desde la integración y el colonialismo, pasando por la creación de la República Popular, por la independencia y su consolidación, hasta búsqueda de fortalezas en terrenos como el económico, el político y el militar, que son esos últimos los que diferencian de otras naciones. Hay tres premisas que nos permiten explicar la política exterior de China. La primera, la experiencia histórica de China influencia de manera determinante en la política exterior. Los acontecimientos internos explican las acciones políticas del exterior del país. A pesar de tener un sistema político unipartidista, China está muy lejos de contar con una política exterior de consenso entre diversos actores internos. Por lo tanto, debe de actuar en términos de políticas alejadas del interés nacional y, en cambio, cercanas a los deseos y aspiraciones de ciertos grupos de poder. Bueno, China y su relación con la ONU. Esta nació en 1945. China se encontraba inmersa en una guerra civil con el triunfo de los comunistas y el repliegue de Chiang Kai-shek a Taiwán. La mayor parte de la comunidad internacional optó por desconocer al gobierno de Mao, dando en cambio el beneplácito a Taipei. Un factor que operó a favor de la presión para la incorporación de China en la ONU fueron los procesos de liberación nacional y descolonización que tuvieron en los 50 y 60 en Asia y África. La incorporación de China a las Naciones Unidas se concretó el 25 de octubre de 1971. Uno de los argumentos centrales para que China entrara fue que podrían cumplir con la normatividad internacional en diversos ámbitos, y entre ellos los derechos humanos. A la muerte de Mao y con el ascenso de Deng Xiaoping, se sentaron bases para que China buscara utilizar la participación en la ONU como instrumento para promover sus intereses y dar a conocer sus agendas particulares y formar otras agendas con otras naciones. Como se sabe, China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, su participación ha sido bastante discreta, siendo el miembro
que menos vetos ha usado. Aún así, esto fue por su ausencia por más de 2 décadas. En suma, en la medida en que China se apoya en el multilateralismo de la ONU para promover sus intereses, proyecta la imagen de un país responsable, cooperativo, dispuesto a mantener la paz y seguridad internacional. Para concluir esta parte, se debe hablar de China y su relación con Taiwán. Después del ingreso de China, Taipei quedó fuera de la ONU, pero sigue participando en este organismo y sigue buscando el apoyo de la comunidad internacional. Bueno, ahora sigue China y su relación con la Organización Mundial del Comercio. Fue en la reunión ministerial de Doha que se anunció el ingreso de China en la OMC. Luego de su ingreso, China incrementó dramáticamente su participación en las exportaciones e importaciones y se convirtió en el principal destino de la inversión extranjera directa. Para complementar su participación, China buscó 4 tratados de libre comercio con Tailandia, Macao, Hong Kong y Chile. ¿Qué tan importante es la OMC para China? Aunque China esté privado de algunos asuntos, después de la reunión de Doha, Beijing necesita esta institución para usar mecanismos como el de solución de controversias cuando la comunidad internacional lo necesite. También en su relación con otros actores como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, que no cuenta con tratados comerciales, usa a la OMC para buscar tratos más justos. Su relación con Asia Central. Bueno, Asia Central comprende de Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán, que fueron territorios de la URSS. La importancia energética de Asia Central atrae el interés de la comunidad internacional, sin dejar de lado que este territorio lucha contra el terrorismo y la zona se ubica en un enclave importante, en donde confluyen los intereses de Estados Unidos, China y Rusia. El llamado Grupo de Shanghái, que originalmente incluía a Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, fue ampliado en el 2001 para incluir a Uzbekistán, dando lugar a la Organización para la Cooperación de Shanghái. Uno de los instrumentos más efectivos de penetración de China en Asia Central es el comercial y el de inversiones. Ni Estados Unidos ni Rusia han logrado satisfacer las necesidades de consumo de Asia Central. A diferencia de Beijing, con todo, Beijing es más cuidadoso, a sabiendas que Rusia no está en condiciones de ofrecer productos de calidad y Estados Unidos y Japón ofrecen bienes muy costosos. China paga una parte de sus facturas energéticas con la venta de armas. Esta práctica genera tensiones a China con Rusia y Estados Unidos, debido a que plantea la posibilidad de que disminuya la influencia de Estados Unidos y Rusia. Su relación con los países de Medio Oriente. Si Asia Central es vista como un área de inestabilidad, Medio Oriente presenta una complejidad mayor. China, de igual forma, tiene intereses energéticos en la zona. Su presencia ha sido bastante discreta a comparación de Estados Unidos. Desde la fundación de China, Beijing ha puesto sus mayores esfuerzos en la región. Se centraron en buscar relaciones diplomáticas. El primer país fue Egipto y el último en entablar relaciones fue con Arabia Saudita. Es muy raro que China tome iniciativa en el Consejo de Seguridad, pero en 2004
propuso una fecha para el retiro de las tropas estadounidenses de la coalición del país árabe, iniciativa apoyada por Rusia, Francia y Alemania en Irak. Debido a la presencia de Estados Unidos en la región, numerosos países árabes han expresado su deseo de que Beijing opere como un contrapeso a Washington en el Medio Oriente. Se piensa que China es un país mejor dotado, dadas sus creencias, sus crecientes necesidades energéticas, para establecer ciertos equilibrios. En cuanto al Foro de Cooperación de China, las partes dieron a conocer una serie de compromisos encaminados a fortalecer las relaciones bilaterales en ámbitos como la política, la economía, el comercio, inversiones mutuas, protección ambiental, entre otras más. También los intereses energéticos de China están regulados por este foro. Bueno, la relación de China con África. La política exterior de China hacia África va enfocada en el respeto de la independencia de estos estados, reciprocidad y el beneficio mutuo. El aprendizaje mutuo en términos de experiencias como la política, la educación, cultura, entre otras más. China tiene intereses en las materias primas que el continente puede ofrecer. En cambio, también apoya el territorio con infraestructura, vías ferroviarias, carreteras, entre otras más. A pesar de que varios son clasificados como alto riesgo por la comunidad de inversionistas, esto no impide que China invierta en estos. En cuanto al Foro de Cooperación de China-África, ese foro tiene como objetivo la cooperación, la equidad y el beneficio mutuo. También tiene como compromisos fomentar la cooperación en diversos ámbitos, como la agricultura, la pesca, la salud, entre otras más. La relación de China y América Latina. China está logrando transitar de una condición de país pobre a la de un país de un mayor desarrollo. Tema crucial para las naciones latinoamericanas debido a la baja calidad de vida y oportunidades que imperan en la zona. Tanto China como América Latina enfrentan diversos problemas similares como la distribución desigual de ingresos, la degradación ambiental, la corrupción de las autoridades, entre otras más. Como se había mencionado, América Latina enfrenta diversos problemas y enfrentó diversos problemas en el pasado. De acuerdo con John Williamson, hay 3 razones por las que América Latina tiene malos resultados económicos y sociales: la no participación en las crisis financieras, la interrupción de reformas o reformas incompletas, el enfoque de políticas del consenso de Washington se centró en el crecimiento y no en el crecimiento de la equidad. En el terreno económico, las relaciones entre China y América Latina se caracterizan, en lo general, por un gran dinamismo y crecimiento a través de los años. América del Sur expresa unas buenas relaciones con China, mientras que el Caribe y América Central no han sido tan benéficas. Esto se debe a que estos pequeños países no pueden ofrecer grandes cantidades como lo hace América del Sur. Bueno, el capítulo 6 se trata acerca de la relación entre México y China. Tanto China como México tienen lazos históricos que los unen, como los primeros humanos que pasaron por el estrecho de Bering hasta los viajes de Shen He. Se dice que los grupos indígenas de Sonora son descendientes de chinos. Los desencuentros políticos son frecuentes, situación que repercute en el ámbito de los dos países, generando obstáculos innecesarios. Algunos de los problemas de las naciones es que la lejanía de los mercados, el ser socio de Estados Unidos, la presencia legal e ilegal de China, entre otras más. Las relaciones diplomáticas entre México y China
fueron establecidas en febrero del 72, después del voto a favor de México para que China se uniera a la ONU. Después de eso, China buscó contacto para formar relaciones amistosas con los latinoamericanos y México y China entablaron unas relaciones estrechas. Para China es importante contrarrestar la imagen de China ante el mundo, y América Latina no es la excepción, ya que ofreció a los jóvenes latinos a conocer su cultura y también considera estratégica su relación con México, no solo por su cercanía con Estados Unidos, sino también porque México influye en la región. En cuanto a su relación económica, los productos chinos han sido acusados de causar severos problemas en la competitividad de las industrias mexicanas, por lo que México ha elevado sus aranceles a fin de encarecerlos. De hecho, según el director de Latinasia, México es más conocido en China por sus telenovelas que por los productos que exporta en el mercado. Entre los productos que México vende a China son cobre y sus derivados, partes de motores y carros, cerveza de Malta, entre otras más. Algunas de las empresas mexicanas que con presencia en China son el Grupo Bimbo, Grupo Maseca, Chocolate Surin, entre otros más. Cabe destacar que la percepción que diversos empresarios mexicanos tienen sobre China es que el mercado es difícil, remoto y que el idioma es una barrera insalvable. La mayoría opta por el mercado estadounidense, por considerarlo cercano y más conocido. El gobierno mexicano ha tenido quejas sobre las prácticas desleales de comercio de China, como que China no respeta la propiedad intelectual de productos mexicanos, el contrabando entre esos países o terceros, la corrupción en aduanas, mexicanas principalmente, entre otras más. Para hacer frente a la competencia china, se han presentado al menos 3 medidas como el combate a la competencia desleal, fortalecer el sector educativo, del desarrollo científico, tecnológico, e incrementar el valor agregado de los productos mexicanos. Desarrollar las alianzas estratégicas con China, explotando nichos en el mercado. Muchas gracias. A manera de brevísima reflexión, nos gustaría recalcar que este libro fue publicado en 2007. Ya ha pasado relativamente un buen tiempo desde entonces y para hoy en día ya hemos visto que gran parte de los medios de comunicación, representantes de Estado, organizaciones internacionales y demás reconocen a China como un rival de Estados Unidos que le puede hacer frente. Si bien Estados Unidos sigue jugando un papel fundamental en las relaciones internacionales, no ha sido quitado del mapa y probablemente no lo será por un largo tiempo. Pero eso no significa que China no haya crecido o no se haya desarrollado tanto interna como internacionalmente. Al contrario, se le reconoce la capacidad que ha tenido de avanzar, entendiendo a la vez el contexto internacional del que quiera o no forma parte, y lo ha analizado tan bien que hoy en día es considerado como uno de los actores estados más importantes en el sistema internacional. Sin embargo, citando también la lectura, ser potencia mundial implica privilegios, pero también demanda responsabilidades, además de que entraña costos. Por más criticable que sea la conducta internacional de Estados Unidos, por ejemplo, con sus incursiones militares en Irak y Afganistán, Washington estuvo y está dispuesto a pagar el alto precio que conllevan. La pregunta para el caso de la República Popular China es si más allá de asegurar materias primas, mercados y capitales, estaría dispuesta en un momento dado a ser un gran jugador en el planeta, pagando el precio correspondiente. Hasta ahora, la apuesta de Beijing a favor del poder relativo ha sido correcta, pero debe ponderar
que en la medida en que su poder crezca de manera simultánea e ineludible, habrá de asumir nuevos compromisos y responsabilidades. Para finalizar, la autora nos comparte una serie de recomendaciones que cree que debería implementar México, tanto en el plano interno como el externo y el de relación bilateral con China, de manera que éste logre desarrollarse mejor según sus oportunidades y deficiencias. Debemos agregar que debido al tiempo no pudimos mencionar todo lo que hubiéramos querido, pues hay mucha información valiosa que recuperar, pero les dejamos una liga para que revisen nuestro resumen del libro. Gracias.